Bienvenidos queridos hermanos, hoy lunes 18 de mayo a este programa especial, a esta transmisión, contestando las preguntas que ustedes día con día van generando en nuestro canal y que me han hecho llegar por diferentes medios y que bueno, pues vamos a intentar de darles respuesta en el nombre del Señor en esta ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir en este trabajo evangelizador para todos nuestros hermanos, con la única intención de que te conozcan y te amen más. Gracias, Señor, por permitirnos los medios, la modernización, los medios de la actualidad para podernos estar más cerca a pesar de las distancias y a pesar de las circunstancias. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy a Espíritu Canal. Vamos a contestar las preguntas. Hoy te reconozco mi dueño, desde ahora hasta el fin. Muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiendo que pues nos permita iluminarnos, ¿verdad? La cuestión es que Él es nuestra luz, nuestro conocimiento, nuestra fortaleza y paz. Nos preguntan, ¿los niños nacen con pecado? Bueno, sabemos que todo ser humano hereda la condición de pecador por cuestión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a eso se refiere. Por lo tanto, necesitamos pues el bautismo para poder eliminar ese pecado original y después ir avanzando en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Preguntan también qué son los tiempos litúrgicos. Bueno, pues los tiempos litúrgicos es la organización de la historia en el tiempo de la vida de la Iglesia para poder vivir de una manera pues más adecuada nuestros caminos de fe. Por ejemplo, en el calendario litúrgico pues podemos vivir, como bien sabemos, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, el Pentecostés, para dar un recorrido de fe y un espacio de celebración en diferentes circunstancias y tiempos. Saber que en un momento debemos entrar en reflexión, en otro en gran algarabía, pero todo en santidad. Los tiempos litúrgicos han sido adecuados a través de la historia de la celebración de la fe para poder vivir de una mejor manera nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida de encuentro con el Señor. Siguiente pregunta, ¿qué significa que Dios haya convertido el cayado o bastón de Moisés en una serpiente frente al faraón? Bueno, pues de alguna manera Dios siempre sosteniendo al buen Moisés delante del faraón, pues realiza situaciones muy maravillosas, muy impactantes para que él se arrepintiera, para que él supiera que Dios estaba de su parte y que el faraón finalmente pues tuviera el cometido propiamente de volver nuevamente a la verdad. Aunque la serpiente ha tenido una identidad demoníaca, una identidad de maldad, bueno, pues también a través de la historia del hombre ha tenido un sentido de sabiduría. Por eso se pide en este momento la sabiduría. No olvidemos también que la imagen que Dios le pide fabricar a Moisés para la salud es precisamente una serpiente enredada en un bastón de bronce. Este signo nuevamente se hace presente, ¿verdad? En este sentido, más que de situación demoníaca, de una situación de superioridad y de sabiduría de parte de Dios. Tenemos otra pregunta. En un texto del Antiguo Testamento dice: es un pueblo de corazón extraviado, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entonces Dios tiene emociones y además es muy enojón. Bueno, primero en el sentido del Antiguo Testamento, pues existen para los grandes estudiosos de la Biblia diferentes tradiciones, es decir, diferentes influencias también que ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Aunque sabemos todos que el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura, no vayan ustedes a pensar que el Espíritu entró en las personas y escribieron así sin darse cuenta lo que escribían, sino que entra dentro de una persona, en un contexto, en un tiempo, con una intención y va hacia ciertos destinatarios. Por lo tanto, tenemos que tener esto también en cuenta. Por lo tanto, cuando se habla de la cólera divina, habla precisamente y preguntan si tiene emociones. Bueno, pues pregunten ustedes en los principios de los tiempos, en el Génesis, si Dios no ve que es bueno, si Dios no se cansa para descansar, si Dios no con sus propias manos fabrica al hombre, ¿verdad? Dios alfarero, Dios que ve, Dios que dice es bueno. Entonces esta tradición de tipo yavista,
fíjense bien, así se llama Yahvista, de la palabra Yahvé, yo soy, ¿verdad? El nombre de Dios se refiere a cuestiones antropomórficas de parte del Padre. Si sabemos que el único que se ha encarnado de las tres personas divinas fue el Hijo Jesucristo, bueno, pues en esta tradición y a través de la Sagrada Escritura se le da una connotación a Dios Padre como persona, como hombre, como cuerpo, con el cuerpo de hombre, ¿verdad? Antropomórfica, Dios que ve, Dios que oye, Dios que descansa, Dios que se molesta, Dios que sonríe, Dios que se le agrada. Entonces es una cuestión de ese interés, ¿verdad? Hacer entender que a Dios le agradamos o le desagradamos, que muchas de nuestras obras pueden ser agradables o desagradables a su corazón. De nuestras ofrendas, en el caso de Caín y Abel, ¿verdad? A veces pueden ser desde nuestro corazón, pues, situaciones para salir del paso, para que Dios ya no nos moleste, ¿verdad? Como lo hizo en su momento precisamente aquel que llenó de envidia a su propio hermano y que cayó derramando su sangre precisamente en las manos de su propio hermano. Pues bien, no es que Dios sea un enojón, parece que padece del hígado, ¿verdad? Que siempre se enoja y que quiere lanzar rayos para todos, no. Simplemente es un padre con una autoridad muy fuerte que efectivamente le molesta cuando no lo tomamos en serio, que lastimamos su corazón, pero finalmente nos ama. Y cuando Jesús viene a la tierra y en el Nuevo Testamento, nos revela su inmenso amor que tiene por nosotros. Por lo tanto, esa es la situación. Es cierto que Dios tiene sentimientos, ¿verdad? Claro que los tiene, y nos ha dotado de esos mismos, por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el credo dice que la iglesia es santa? El credo dice que la iglesia es santa porque técnicamente somos santos, ¿verdad? Real, intrínsecamente, verdadera, inicialmente somos santos, todos los bautizados, porque recibimos la gracia santificante. Por lo tanto, todos los que somos bautizados recibimos esa bendición de ser santos, nos quitan el pecado original y entonces iniciamos nuestro camino vital con una gracia, con una santidad bendita, es real. Todo bautizado, ¿verdad? Es un santo, es un santo. Y en el camino de la vida, el pecado actual va haciendo que nos apartemos de esa santidad o vayamos mermando esa gracia hasta que a veces pues la lastimamos momentáneamente con los pecados veniales o la rompemos con los pecados mortales. Pero es correcto decir pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. La iglesia es santa, ¿verdad? Porque efectivamente está unida por todos los que hemos sido bautizados los santos. Y además por el fundador, que es el 3 veces santo, ¿verdad? En esta hipérbole que no existía antes, el celeberrísimo, el grandísimo, ese ísimo no existía, ¿verdad? Literalmente hablando. Por lo tanto, se decía 3 veces para afirmar santo, 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 el santísimo, ¿no? Ahora podemos decir santísimo. Bueno, ese es el Señor. Si Él es santísimo y lo ha fundado, nosotros también lo somos por nuestro bautismo que el Señor nos ha otorgado. Siguiente pregunta, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Bueno, en realidad en algún tiempo de la historia de la Iglesia, los sacerdotes fueron casados. Sin embargo, por un mandato episcopal, por una situación, ¿verdad? Se pidió que los sacerdotes ya no fueran casados. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Primero, pues los que estudiamos o sentimos el llamado, teníamos la claridad que a eso nos enfrentaríamos, no nos engañan nunca, eso es una verdad. ¿Por qué se movió? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se cambió esta situación? Bueno, primero, el sustento es en aquel pasaje bíblico donde dice que hay algunos que nacen eunucos y otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Eunuco quiere decir incapaz, ¿verdad? Para formar una familia, para tener pues una prole, ¿no? Bueno, pues en este sentido se asume el testimonio de Cristo, que nunca se casó. Jesús nunca se casó, nunca tuvo hijos, digamos, consanguíneos, ¿verdad? Carnales en este caso. Él decide, ¿verdad? Para sorpresa de todos, para rareza de todos, permanecer sin matrimonio. Por lo tanto, es asumir ese estilo de vida libre, ¿verdad? Entregado plenamente a la vida de la fe. ¿Por qué un sacerdote es mejor, yo lo podría decir así, mejor sin casarse? Pues porque tiene mayor vitalidad, mayor tiempo, mayor corazón y disponibilidad
para poderse ofrecer al pueblo de Dios. Desde el seminario pues nos casamos, pero con la agenda. Por lo tanto tenemos muchísimas actividades y evidentemente podríamos ser unos papás, en caso de ser casados, pues incompletos, ¿verdad? Porque no hay tiempo para poder ofrecer a una familia. Y además que a la muerte del sacerdote pues venían los hijos, aparecían los hijos por la herencia y pues muchas veces desfalcaban la parroquia y se apropiaban de cosas que ni eran ni siquiera del sacerdote, ¿no? Asimismo también el cuidado de la persona, ¿verdad? En su proyecto vital nos hace entender también la vitalidad que se desgasta en un matrimonio, es muy impresionante. Es muy curioso, es muy bello ver que muchos sacerdotes llegan a grandes, de años grandes, a viejitos. Es más fácil ver a un sacerdote viejito que a un papá de familia viejito. Por lo mismo, en su entorno, en su desgaste, en su forma de vivir. Esto es claro y esto es transparente y esto se le menciona a todos y todos lo sabemos cuando entramos a estudiar en el seminario. No es algo que nos impongan a la fuerza, no es algo que al terminar digamos nunca me dijeron, ¿verdad? Sabemos a lo que le entramos como quien estudia alguna carrera y se va perfilando hacia lo que le gusta. Ese es el sentido. Y bueno, la intención es esa, donarnos plenamente, entregarnos plenamente a nuestro servicio en la parroquia. Me preguntan también, ¿es lo mismo castidad o celibato? Bueno, el celibato en sí es no casarse. El celibato es no casarse. Eso es el celibato. Y es aparte de que es un don de Dios, es algo a lo que se asume libremente, ¿verdad? Como donación y como renuncia también. La castidad es algo a lo que todos en la vida de la iglesia estamos llamados a vivir, tanto consagrados como casados, como solteros. ¿Cómo es esto? La castidad quiere decir el ejercer de la mejor manera nuestra vida, ¿verdad? Nuestro esfuerzo vital, nuestra sexualidad. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿cuál es la castidad en el matrimonio? Pues solo con su pareja, ¿verdad? No vivir la infidelidad o andar por aquí por allá como si nada sucediera, como si no hubiera consecuencia. Claro que la hay. Y en el caso del soltero es lo mismo que el consagrado, ofrecer su cuerpo, su persona, su potencial, su vitalidad, su creatividad al servicio de la fe con gran amor. No es una castración, no vayan ustedes a pensar que es meterte en una olla de presión donde te sientes totalmente reprimido. Esa palabra es incorrecta para nosotros. No vivimos reprimidos, porque si no, imagínense una persona reprimida psicológicamente terminaría explotando y haciendo cosas terribles, desafortunadamente. Más bien, lo que hacemos es la sublimación. La sublimación psicológica quiere decir canalizar todo ese potencial hacia cosas pues bellas. Un sacerdote de alguna manera es fecundo y se encuentra en el amor con las personas con las que se rodea todos los días, en la parroquia, en los servicios, es decir, su sexualidad, su persona, su todo, está canalizado hacia servir al Señor. Por eso ese potencial va hacia una santidad, en ese sentido de servicio y de amor al Evangelio. Siguiente pregunta, ¿una persona viuda puede ser monjita o sacerdote? Bueno, déjenme contarles un poquito la historia del padre Ponce Lagos. Él es una de las personas que he sabido, ha tenido, ya está en las manos de Dios, él tuvo todos los 7 sacramentos, es decir, fue una persona casada, llegó a ser un político, ¿verdad? Primero estudió un poquito en el seminario, después se salió, se casó, vivió un poco el tiempo político, la señora se enfermó y falleció. No dejó hijos, no dejó responsabilidad, ¿verdad? Y regresó al seminario, terminó su preparación, se ordenó sacerdote y llegó a ser monseñor. Entonces imagínense, él se casó, él fue sacerdote, etcétera, monseñor, y ya en las manos de Dios. Me preguntan si puede ser que un viudo o viuda pueda ser religiosa o pueda ser sacerdote. Claro que sí. Obviamente aquí suponemos algo importante, que tenga una auténtica vocación. No es solamente decir, bueno, ya se murió mi esposa, ahora me meto de cura y ya. No es tan fácil, o sea, hay que tener un llamado, hay que amar lo que haces, porque si no, pues podemos caer en grandes equívocos y hacer cosas no convenientes a la vida incluso personal. Dice aquí, si existen otras religiones que son similares a la católica, ¿cómo sé que estoy en la religión correcta si en las demás también me invitan a amar y a ser una persona extraordinaria?
Bueno, primero debemos de decir, lo tocaré más plenamente en otro video, Dios no nos llama a ser buenos, nos llama a ser santos. Y no nos llama a sentirnos bien simplemente, sino a hacer su voluntad, a obedecerlo a Él. Jesús es el que ha fundado la Iglesia Católica. Jesús es el primer católico porque la palabra católico significa universal. No se trata de ser más o menos buenos, no se trata de ser más o menos parecidos a, no se trata de tomar en el mercado de las religiones la que más convenga, sino hacer la voluntad de Dios. Y Él fundó la Iglesia Católica precisamente el día de Pentecostés. Entonces no se trata de creer en Dios porque hasta el diablo cree en Dios, sino se trata de creerle a Dios, es decir, obedecer lo que Él nos pide. ¿Por qué nuestra religión es la verdadera, habiendo muchas más? Bueno, pues ahí está la respuesta. Es Jesús mismo el que la ha fundado, ¿verdad? Porque en el paso del tiempo algunos de los, digamos, primeros del Señor no estuvieron de acuerdo con algunas cosas, agarraron lo que les convenía, esto sí me gusta, esto no, fundaron su propia religión. Yo podría, si me vuelvo loco, fundar mi propia religión, tomando del cristianismo lo que me parezca correcto, tomando de aquí y de allá, ¿verdad? A lo mejor sin ese compromiso de vida o de fe, simplemente diciendo, pues esto sí, esto no, ¿verdad? ¿Para qué? Para mi conveniencia personal. Entonces eso ya no es creer en Cristo, eso es ya buscar mis intereses. Yo prefiero obedecer a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tú puedes seguir a quien tú quieras, tú puedes creer en lo que se te pegue la gana, puedes creer en los Teletubbies si quieres, tienes derecho a eso, pero yo prefiero creerle al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que fundó esta iglesia, que es la verdadera, ¿verdad? Y es la verdadera por dos razones. Primero, por su historicidad. No hay ninguna que tenga tantos siglos como esta. Y segunda, que a pesar de tantos pecados y tantos errores, permanece de pie. El Señor lo prometió, el fuego del infierno no va a prevalecer sobre ella. Y así es hasta nuestros días, aunque nosotros mismos hemos intentado acabar con ella, me refiero a ti y a mí con nuestros pecados. Bueno, pues permanece de pie porque el Señor la sostiene. Eso es un milagro, eso es una verdad que el Señor nos ha heredado. Siguiente pregunta, si Jesús era judío, ¿por qué nosotros no lo somos? Bueno, Jesús exactamente vivió una fe y su familia, José, María, ¿verdad? Fueron cabales en el cumplimiento de las leyes de su fe. Siendo Dios, Jesús también fue presentado en el templo. Siendo Dios, Jesús también pagó sus impuestos. Siendo María la madre de Dios Hijo, Jesucristo, también vivió la cuarentena, aunque no era necesario para ella, también vivió esa purificación, también vivieron lo prescrito, también fueron a hacer su censo, etc. Eran buenas personas religiosas y también ciudadanos, buenos ciudadanos. Pero Jesús no venía a entregarnos una fe judaica, sino venía a dar una nueva alianza en su cuerpo y su sangre. Por eso él mismo dice, no vengo a abolir lo anterior, sino vengo a superarlo, a perfeccionarlo. Y eso quiere decir que funda algo distinto, algo mejor, algo superior. Si decíamos que antes el día de Dios era el sábado, ¿verdad? Ahora el día de Dios, el día del Señor es el primer día de la semana, o sea, el día domingo, en que ofrece su cuerpo y su sangre venciendo la muerte. Por eso, ¿verdad? Él decide fundar, ¿verdad? Una iglesia con el sentido salvífico y como herramienta salvadora. Esa es la intención y es lo que ha realizado. Por eso, ¿verdad? Incluso en la liturgia de la Semana Santa, hablo concretamente del Viernes Santo, existe una oración universal donde se pide la conversión de los judíos a la nueva alianza, la conversión de los judíos a Cristo Jesús, porque hasta nuestros días lo toman como un profeta más, pero todavía no alcanzan a comprender ni creer que Él es el verdadero Hijo de Dios. Me mandan un chiste también en este momento que tenemos este video, bueno, un chiste, dice, ¿por qué las monjitas no usan sandalias? ¿Por qué las monjitas no usan sandalias? Porque son muy devotas. Ahí está el chiste para que no nos vayamos el día de hoy sin chiste. Siguiente pregunta, ¿por qué usan la bandita blanca en el cuello con algunas camisas? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? Bueno, esa bandita en el cuello, ¿verdad? En las camisas, se llaman camisas clericales, es decir, es para los clérigos, la usan solamente los diáconos, sacerdotes y obispos.
en mi momento, en mi tiempo de formación, los seminaristas teníamos prohibidísimo usar la camisa clerical. Y tiene un fundamento para que el seminarista no se clericalice, es decir, que no se sienta cura, no se sienta obispo antes de tiempo, que no quiera recibir los aplausos simplemente así, sino que entienda el gran peso y la gran responsabilidad que implica el usar el alzacuello, ¿verdad? El decir mi identidad sacerdotal. Ese alzacuello, ese cuellito blanco, esa bandita, dicen, cuando hay actores que representan sacerdotes en las novelas, en los programas, pues lo hacen hasta de cartón de foamy, ¿no? Bueno, pues es un material de plástico duro porque significa la castidad, precisamente. Significa el alzacuello, que quiere decir, ¿verdad? Pues me entrego al Señor, vivo esa entrega, esa plenitud. La Virgen María de Guadalupe también tiene su cuellito, ¿verdad? Blanco. Eso significa, pues me entrego al Señor, ¿verdad? Soy de Él, soy para Él. Eso es lo que significa. Siguiente pregunta. ¿Por qué a San Charbel le ponen tantos listones de colores? Bueno, ahí el afecto que tienen a la imagen de San Charbel son intenciones, son intercesiones que piden a él, ¿verdad? Y ponen algunos listones con peticiones. No hay ninguna receta de cocina, no hay una ley que diga de tal color es para tal cosa. Simplemente es una manifestación de cariño, de afecto hacia la imagen del santo, que nos recuerda y que debemos de entender siempre que no hace milagros, sino solamente es Dios el que los hace. También dicen, ¿por qué les ponen milagros, fotos y otras cosas a algunos santos? Bueno, pues es una manera de reconocer, de decirle a la gente que sí se alcanzan las gracias a través de la intercesión de los santos, que sí el Señor escucha su oración y entonces una manera de agradecimiento, ¿verdad? Después poner un milagrito, la fotografía de la persona por la que se intercedió, etcétera. ¿Por qué los sacerdotes visten de negro? Ya de por sí estamos feos y luego con negro, ¿verdad? Bueno, el color negro en la sotana o de la camisa clerical, aunque hay de otros colores también, significa que estamos de luto o vivimos en la muerte. Muerte a nosotros mismos, porque ya no somos libres de nosotros mismos, sino estamos consagrados a un estilo de vida para el Señor, ¿verdad? Y aunque ciertamente podemos vivir de alguna manera en este sentido, pues humana, porque estamos en medio del mundo, ¿verdad? Y ahí lo entiendo un poquito más como Dios es sano. Bueno, pues no significa que estemos desfasados de una vida de fe, sino que estamos también en ese sentido entregados. No podemos preferirnos a nosotros antes que a Dios, de ninguna manera. El Señor es nuestro todo, es nuestra vida, es la muerte para nacer a una vida nueva. ¿Por qué antes había parroquias en los panteones o panteones en las parroquias? Bueno, esto sería un tema acerca de la liturgia, que las parroquias antiguas tenían su campo santo, ¿verdad? Tenían su panteón, porque la intención era de que entraras del bullicio de la calle, del ruido, y te dieras cuenta, bueno, pues que vas a morir algún día y que vas a entrar a la patria celestial. Por eso las puertas de las parroquias son altas, grandes, porque hace referencia al cielo, el eco, el sonido, la acústica de esos lugares, pues nos hace entender que estamos entrando a la patria celestial. A eso se refiere, a que seamos conscientes de nuestra vida limitada en esta tierra y que llegaremos a la presencia de Dios. Bueno, también hay otras preguntas. Dicen por acá. A ver, vamos a ver. Ya me estoy perdiendo un poquito. Dice aquí, cuando uno muere, ¿podrá ver a sus seres queridos? Bueno, tenemos entendido, ¿verdad?, en esta materia que se llama escatología, que es más allá de esta vida. ¿Qué es lo que sucede? Esto se llama novísimos o postrimerías, que son precisamente el cielo, el purgatorio y el infierno. ¿Qué es lo que sucede después de esta vida? Bueno, pues depende cómo hemos asumido nuestra vida de fe, si hemos respetado las leyes de Dios y también si lo hemos respetado a Él. Finalmente en este juicio pues seremos llevados a la presencia del Señor. Si tenemos algunas manchitas en el expediente, bueno, pues pasaremos al purgatorio, que es una antesala al cielo.
Cuando llegamos al momento del encuentro con el Señor, sin duda podemos estar cerca y ver y reconocer y hasta hablar con nuestros seres queridos, por supuesto. La muerte de un ser querido no es un adiós, solamente es un hasta luego. Le pedimos al Señor volvernos a encontrar con todos aquellos que amamos. Incluso en el credo, ¿verdad? Dice que creemos en la resurrección de los muertos, a la segunda venida del Señor, ¿verdad? Ese momento en que Él volverá, los que son huesos o cenizas incluso se levantarán en una resurrección y volveremos a ver a aquellos, ¿verdad?, que amamos en la tierra según la voluntad del Señor. Por eso pedimos al Señor vivir de tal manera que vivamos esa resurrección y ese reencuentro con los que amamos. ¿Cuál de todos los sacramentos es el más importante? Bueno, aquí la pregunta es difícil de contestar a razón de que todos los sacramentos son muy importantes. No puedo yo decir que uno es más importante que otro, pero sí otorgan diferentes gracias y también tienen diferentes temporalidades. Por ejemplo, el bautismo en su momento, ¿no?, como iniciación cristiana. Después la confirmación, que confirma ese mismo bautismo. La comunión, que da alimento y sostenimiento a la vida de la fe. Y por supuesto la confesión, que da sanidad, o la unción de los enfermos. Pero en determinado momento, ¿verdad?, el estilo de vida que se pueda asumir te llevará al matrimonio, a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, ¿verdad?, y es sostenida por los anteriores. Entonces todos los sacramentos de suyo son importantísimos. No podemos decir que uno es más importante que otros, ¿verdad? Ese es el sentido. Otra pregunta. ¿Qué significa ese ya? No sé, ya me perdí un poquito. ¿Qué diferencia hay entre un seminarista y un fraile? Bueno, el seminarista está estudiando para ser sacerdote. El fraile no necesariamente se va a convertir en sacerdote, porque el fraile es como el monje, es decir, el hermano lego, aquel que libremente, ¿verdad?, sigue siendo un laico, pero él mismo decide consagrar su vida a Dios, asumiendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Aunque él no es sacerdote, aunque vista hábito, ¿verdad? Por eso tenemos que ser bien claros en ese aspecto. Hay muchos frailes que no son diáconos, no son sacerdotes, no te pueden confesar, no pueden hacer muchos actos de liturgia, ¿verdad? Pero pues simplemente consagran su vida a Dios libremente, como las religiosas. Esa es la diferencia. El seminarista se prepara para ser sacerdote, va a recibir este sacramento. El fraile no así, ¿verdad? Solamente vive los consejos evangélicos libremente. ¿Cuál es la diferencia de una misa dominical a una de sanación? Bueno, aquí estrictamente dicho todas las misas son de sanación, absolutamente todas, porque Cristo es salud, Cristo es fortaleza, Cristo es paz. Se coloca el nombre de sanación porque se va a hacer una oración especial por ese sentido, pero estrictamente dicho la presencia de Dios nos sana. No podríamos decir en esta sí y en esta no, o en esta va a ser más taquillera porque en esta sí y en aquella no. La presencia de Dios sigue siendo la misma, ¿verdad? Aquí la diferencia de una misa entre semana a la misa dominical se llama el precepto, o sea, la que nos obliga. La que nos obliga es la dominical, ¿verdad? El tercer mandamiento, santificarás las fiestas, la misa dominical y días en que la iglesia nos lo indica, ¿no? Entonces vivimos la misa obligatoria de precepto. La entre semana a lo mejor no es obligatoria, pero no quiere decir que sea menos que las otras misas, simplemente que se viven también intensamente con amor al Señor, desde nuestro corazón permaneciendo en su presencia. ¿En qué momento se puede hacer un bautismo de emergencia y quién lo puede realizar? El bautismo de emergencia, como su nombre lo dice, ¿verdad?, en el momento en que el pequeño o la persona que no está bautizada está en peligro de muerte. Si la persona está en peligro de muerte, cualquier persona, incluso uno no bautizado, puede bautizar. La enfermera, el médico, tú mismo puedes bautizar. ¿Qué necesitas? La intención de bautizar y agua, con la fórmula trinitaria, ¿verdad? Como seminarista tuve la gracia de bautizar a 2 niños. Supe que uno de ellos pues se salvó, del otro no supe más. Pero ¿qué necesitaba yo en ese momento, verdad? Decir,
yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esta poquita agüita, fue ahí en la incubadora, con el nombre de José, me acuerdo bien, ¿verdad? Y ese día fue su bautismo. Lo escribí en un papelito, si te toca bautizar en peligro de muerte, escríbelo en un papelito, tal fecha, en tal lugar, yo, tal persona, bauticé a este niño en peligro de muerte. Si se salva, acuden a la parroquia más cercana a completarle el rito con el aceite, y ese papelito es un acta de bautismo. Nada más lo van a sentar en el libro, ¿verdad? En qué situación fue bautizada la persona, y es auténticamente un bautismo. También en la sacramentología existe el bautismo de sangre, cuando la persona no fue bautizada pero entrega su sangre por el Señor como mártir, o la de intención, que también murió, pero fue con la intención de ser bautizado, etcétera. Hay diferentes momentos interesantes de este sacramento. Bien, aquí dice, ¿qué características tiene la Iglesia? Bueno, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Esto también en la materia de eclesiología lo debemos profundizar más adelante. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia pues es la salvación, es una herramienta de salvación. ¿Cuál es la identidad de los cristianos del pueblo de Dios? Aquí no entiendo muy bien la pregunta, parece que no está bien formulada. ¿Cuál es la identidad de los cristianos del pueblo de Dios? Pues eso, ser los hijos de Dios, ¿verdad? Amados por Él, dirigidos y conducidos a la tierra prometida y hasta nuestros días sostenidos en su misericordia. ¿Hace falta pertenecer a la Iglesia para salvarse? Bueno, aquí es un tema un tanto profundo con respecto a que efectivamente, y lo dicen los concilios antiguos, fuera de la Iglesia no hay salvación, así lo dice como tal, fuera de la Iglesia no hay salvación, y se refiere a las personas, bueno, si lo entendemos literalmente vamos a decir, pues qué mala onda de Dios. ¿Qué pasa con la persona que nace hinduista, que nace por allá en otra religión, en otra filosofía, y nunca conoce, ¿verdad?, la verdad de Cristo Jesús? ¿Qué podemos decir? Se condena. Bueno, es como si yo les preguntara, ¿cómo le hacemos para ir a la Basílica de Guadalupe? Pues muchos me dirán por aquí y por allá, hay muchos caminos, pero el único directo es Cristo Jesús, ¿verdad? En la fe que Él mismo ha fundado. Es la correcta, es el camino directo, es el camino derecho. El problema radica que cuando estás en el camino correcto y te sales, precisamente pues ahí ya no hay salvación. Ese es lo lamentable. ¿Cuántos católicos dijeron me voy y se salieron y hicieron su propia religión o se fueron aquí y allá con apellido? Bueno, pues ahí entramos en la discusión o en la duda de salvación a razón de que tenían el camino correcto, tenían la verdad, nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo, no decidieron conocerlo y ahora dicen, ahora que me encontré verdaderamente con Cristo, porque cuando yo era católico, yo era borracho, yo era golpeador, yo era esto, yo era el otro. Realmente nunca fue católico. Él dice que era católico porque iba a misa los domingos, pero eso no tiene, ¿verdad?, ninguna garantía. Como decía el buen Pedro Infante, hasta los ratones están en la iglesia y no por eso se van al cielo, ¿verdad? Más bien es formar parte, bien la palabra, formar parte de la vida de la iglesia. No se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. ¿Cómo continúan la misión de Cristo a lo largo de la historia? Bueno, pues precisamente con la sucesión apostólica de Pedro, precisamente con el amor y el fortalecimiento de la vida de la fe en la iglesia, con la intercesión de los santos, con el crecimiento en los sacramentos y en todo lo que el Señor nos ha dejado. ¿Quién fundó la iglesia? Pues el mismo Jesucristo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que lanzando flamas de fuego se posó en los apóstoles. ¿Por qué nació la iglesia? Pues por el amor de Dios, por su misericordia, para no dejarnos solos en esta tierra, sino dejarnos al Espíritu que nos santifica y que nos va conduciendo por el camino correcto. En estos momentos de inestabilidad social, económica y entorno natural, ¿cómo influyen las oraciones para que todo tome un mejor camino? Bueno, pues la oración es fundamental en la vida de la fe, ¿eh? En todo momento, bueno y malo, de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? La oración no es nada más para los momentos difíciles, la oración es hablar con el Padre, la oración es estar en contacto con Él, y pues bueno, no podemos soslayar, no podemos supeditar ese acto de encuentro con Él diario, porque es nuestro alimento. ¿Qué opinas de las oraciones que hay en internet? ¿Tienen alguna página que recomienden? Bueno, pues oraciones hay de todo y hasta
de cosas malas, se los puedo asegurar. En internet hay muchas puertas, ¿no? Pero pues recomiendo las páginas católicas, por ejemplo CatholicNet es muy recomendable, es muy muy buen trabajo, muy amena la página y aprendemos mucho. ¿Qué se hace? ¿Qué haces tú como sacerdote para que la gente vuelva a confiar y ayudar a incrementar la fe? Pues esta es una herramienta, por ejemplo, este grupo de Espíritu Canal, esta plataforma, o a través de lo que hacemos en Facebook, los retiros, las misas, los rosarios, las pláticas por el momento, pero como sacerdote pues siempre siendo la cabeza de una parroquia y dirigiendo toda la pastoral, obviamente es lo que realizamos. Pues ayudar a encontrarse con el Señor. Esa es nuestra tarea, ser puentes entre ustedes y Dios. También me preguntan qué opino de las personas que lucran o han lucrado con la iglesia. Aquí la misma manera de hablar nos habla de personas que no están muy conectadas a la vida de la fe, hablando de la iglesia como algo externo. La iglesia somos todos nosotros, tú también eres iglesia, todos los bautizados lo somos. Y obviamente que en el camino de la vida, en todo momento y en todo lugar, encontraremos gente que desafortunadamente busca para sus fines personales, ¿verdad? Lucrar en ese sentido, como querer vender al Espíritu Santo, pues es un grave pecado, ¿verdad? Y finalmente pues tiene también sus consecuencias. Obviamente que la economía es algo necesario para todos, lo vemos en esta pandemia, en estos días en que no hemos tenido ni siquiera pues la donación, ¿verdad? El donativo, la limosna o esa ofrenda que llamamos económica, pues se resiente porque el sacerdote sigue pagando luz eléctrica, teléfono, agua, ¿verdad? Come y pues ha estirado el dinero ahorita en estos momentos lo más posible, ¿verdad? Y si está enfermo, pues las medicinas y todo. Ha habido gente generosa que nos ha apoyado, que nos ha llevado alimento, que ha estado pendiente a nuestras necesidades y Diosito no nos deja, Diosito no nos abandona, entonces confiamos en su providencia y para eso sirven las oraciones precisamente, para mantenernos en esperanza, en paz y en fe. En México, ¿cómo están apoyando los sacerdotes a las personas conectadas a un respirador por COVID? Bueno, nuestro trabajo ha sido visitar enfermos, ha sido tratar de ayudar a bien morir a muchas personas en la medida de lo posible porque también estamos en riesgo. Y asimismo, ¿verdad? Haciendo intercesión, nuevamente vuelvo a decir todo, la oración, la espiritualidad, la Santa Misa, el Rosario, todo eso es importante. Y hay mucho que se puede encontrar en muchas plataformas de sacerdotes que llevan medicina, que llevan alimento, que llevan al Santísimo. Hace poco falleció un sacerdote que llevaba la comunión, llevaba al Santísimo todos los días a las calles, ¿verdad? Pero bueno, se arriesgó un poquito de más, llovió, se enfermó y bueno, pues fue llamado a la presencia del Señor. En fin, son maneras. ¿Qué opinas a las personas que van a la iglesia y no son empáticos con el prójimo? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, pues que somos seres humanos y somos hermanos, tratemos de abrir nuestro corazón para los demás, etcétera. Parece que son todas las preguntas que me han hecho llegar. Les agradezco mucho, hermanos, por estar pendientes. Si queda algunas preguntas más o algunas dudas ante las respuestas que luego suele suceder, pues estamos abiertos en este Espíritu Canal para escucharlos y para seguirnos acercando unos con otros. Quiero otorgarle la bendición en esta semana importante, pidiendo al Señor el término de esta pandemia y regresar, pues dicen, a la nueva normalidad. Yo creo que el nombre es adecuado con respecto a aprender mucho de lo que hemos vivido. No tendrá sentido si regresamos a las calles y actividades sin haber cambiado, sin haber aprendido algo, sin haber mejorado nuestra forma de ser y de vivir como hijos de Dios, como mejores seres humanos. Les otorgo la bendición y les agradezco su atención. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y este es Espíritu Canal. Dale like, comparte el video y dale click a la campanita.